bueno que están con nosotros ya aquí en el diálogo. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Ayer, 25 de enero, se instalaron dos juntas directivas del Congreso Nacional. Una comandada por el abogado Jorge Calix y la otra por el ingeniero Luis Redondo. Libre tiene mayoría en la Cámara Legislativa, pero solo 50 diputados. 10 del ingeniero Narrala hacen 60, no los 65 que se necesita para tomar la junta directiva. La bancada se dividió en dos bandos, una liderada por Calix y la otra liderada por Redondo. Hablamos de los diputados de Libre. Ambos mantienen una disputa por la presidencia del Congreso, al grado de nombrar por primera vez en la historia dos juntas directivas paralelas que mantienen en crisis al país a un día de la toma de posesión de doña Xiomara Castro de Zelaya. Los diputados que apoyan a la junta directiva de Luis Redondo son 32, unos cuantos del Partido Liberal, otro de la Democracia Cristiana. Todos ellos se reunieron en el propio Congreso Nacional para respaldar al ingeniero Redondo como jefe del legislativo. En forma paralela, la mayoría de diputados, todos de la bancada del Partido Nacional, instalaron vía Zoom otra sesión, encabezadas por el abogado Jorge Calix a la cabeza. Liberales, un sector, nacionalistas y 17 congresistas de Libre, haciendo un total de 79 quienes reafirmaron su respaldo al abogado Calix al iniciar con los actos protocolarios para la instalación de la primera legislatura. Ante este panorama, no hay duda que todos quedamos con la siguiente interrogante: ¿qué junta directiva es la que comandará y es la legal el Poder Legislativo? Para darnos un panorama más claro y saber qué pasará, están con nosotros vía Zoom el reconocido analista político, ex candidato presidencial, como les decíamos antes, el diputado al Parlamento Centroamericano y al Congreso de la República, el licenciado Olvan Francisco Valladares, y desde la zona norte del país nos acompaña también vía Zoom el abogado, escritor y catedrático Eduardo House. Vamos a conversar con ellos sobre esta temática. Sin más preámbulos, licenciado Olvan Francisco Valladares, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, igual al abogado. Licenciado, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, igual al abogado. Licenciado, muy buenos días. Gracias, don Jorge Zelaya. Un saludo muy cordial esta mañana. Recuerdo sus intervenciones en el Congreso, fuimos compañeros en un periodo determinado y me satisface mucho que usted regrese en esta oportunidad con la voluntad manifiesta del pueblo hondureño en la quiero introducirme en el tema, diciéndole que a mí el problema precisamente la disputa de estos dos personajes de Libre por la presidencia del Congreso no me preocupan tanto pensar en las repercusiones que ya empezaron a vivir en parte de la comunidad internacional en materia de la credibilidad del país. Anoche la noticia más dolorosa fue la caída estrepitosa de los bonos soberanos del país en los mercados nacionales e internacionales. Eso es grave. Eso representa que perdón, Alexis, para escucharle a estas fuentes tendrá que pagar más intereses, poniéndonos todavía tocándonos más la soga en materia de recursos. Si podemos bajarle por favor, Lick, al volumen, casi creo que tiene alto el volumen del televisor, entonces si le baja por favor un poco al volumen al televisor para que podamos escucharle con claridad, por favor. Por favor. Entonces si le baja por favor un poco al volumen del televisor, podemos escucharle con claridad, por favor. Correcto, lo escuchamos. Disculpe. Repito entonces. Por favor. Que lástima, pero bueno, ni moda, así pasa. Decía yo, Jorgito, que a mí el zafarrancho en el Congreso, si bien me causa vergüenza porque nos exhibimos frente a la comunidad internacional,
justo cuando tenemos los invitados tocándonos la puerta, que vienen precisamente a acompañar a doña Xiomara Castro en este momento tan importante en la vida no solo personal de ella, sino en la vida del país. El pueblo hondureño ha fijado sus esperanzas en una mujer. Ha creído que ya es tiempo de que cambiemos precisamente del patrón histórico que hemos tenido de que solo hombres, hombres y hombres, y que la gran mayoría de ellos ha fracasado en la administración pública del país de Honduras. Entonces el pueblo hondureño confió, pero hay una particularidad muy importante que debe tomarse en cuenta, porque lamentablemente no podemos apartar este germen, esta carcoma, esta polilla de las apreciaciones políticas hondureñas, en el sentido que ya un asunto estrictamente privativo de un partido político, de dos facciones políticas que se están disputando el poder del Congreso, entonces estemos metiendo a esta sopa ingredientes que no necesariamente vienen al caso, porque a mi juicio no son decisorios. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que estamos tratando de buscar culpabilidad en otros elementos que, si bien puede ser que estén incidiendo, no tienen la importancia precisamente que la tiene si tuviéramos un partido de gobierno unificado, si los propósitos fueran alrededor de programas, de proyectos, de la visión de la Honduras que queremos, sino que aquí esto se constriñe precisamente a una disputa entre dos bandos que yo no sé hasta dónde están determinando el egoísmo, a dónde está determinando solamente la ambición por estar en el poder, o qué otros elementos son los que funcionan. Pero la Honduras nuestra, esta Honduras que ha venido sufriendo tanto en los últimos años, a consecuencia de los desaciertos políticos, de las equivocaciones de buena fe que el pueblo hondureño ha tenido durante mucho tiempo en la escogencia de su liderazgo. Entonces, sencillamente, me preocupa enormemente que no vayamos a poder aprovechar este corto tiempo que nos queda, porque cada vez nos quedamos más a la saga. Quien tiene la curiosidad de estar viendo las estadísticas, las gráficas, de dónde nos ubicamos como país en el mundo, vemos que cada día estamos cayendo cada día más en niveles muy vergonzosos de subdesarrollo humano. ¿Qué es lo que cuenta? No importan los puentes, las vías, los aeropuertos bellos, que estamos tratando incluso de competir con Ámsterdam, con Nueva York. No vamos a llegar jamás a eso, pero en relación con lo que nosotros hemos tenido, son grandes adelantos. Pero eso no es tan importante como el subdesarrollo humano. Eso no es tan importante como que tengamos un pueblo saludable, sano, letrado, capacitado para defenderse en la vida, un pueblo que esté satisfecho como lo estuvo hace muchos años. Recuerdo yo las estadísticas de que Honduras era un pueblo contento, se respiraba alegría, tranquilidad, reposo, esperanza en un futuro. Pero hoy es todo lo contrario y vemos los miles de hondureños emigrando hacia el norte porque ya no toleran las condiciones altas. Discúlpeme que cuando me emociono me extiendo, pero hasta aquí llego ahorita, Jorgito. Muchísimas gracias por su invitación. No, gracias, licenciado Juan Francisco Valladares, y obviamente para nosotros es un altísimo honor tenerlo siempre por lo que representa a ustedes. El escritor Eduardo House en San Pedro Sula, abogado, gusto saludarle y conversar con usted, al igual que con don Olvan en este momento. ¿Cuál es la junta directiva en su concepto legal, legítima, de las dos que se mantienen en este momento del Congreso 2022-2026? Muchas gracias por acompañarnos. Buen día, abogado. No, al contrario, altamente agradecido por la oportunidad, un verdadero honor estar con don Olvan, con una escuela política, y desde luego para analizar
la actualidad política que está ocurriendo en nuestro país, a mi juicio hay dos ópticas, una de orden normativo constitucional y otra de orden político. No sé por cuál de las dos nos vamos a inclinar. A mí particularmente no me extraña absolutamente para nada lo que está ocurriendo. Ya ven ustedes que no se trata de un partido político. Voy a aclarar que yo aquí estoy, si bien como académico, como abogado, que le puedo analizar el contexto jurídico con la responsabilidad y objetividad que se requiere, pero igualito tengo un corazón político y particularmente como ciudadano hondureño que nos preocupa esta situación. Y he de aclarar que los puntos de vista que he de dar han de ser totalmente objetivos, porque afortunadamente no pertenezco ni al Partido Nacional, de lo cual me honro, ni tampoco pertenezco al LIDE. Pertenezco al Partido Liberal, en el cual he luchado constantemente, pero no el Partido Liberal que está participando en este entuerto, sino el Partido Liberal auténticamente establecido en su doctrina. Consecuentemente, pues voy a tratar, si bien es cierto, de dar un criterio político, pero trataré mejor de abordar el entorno jurídico. Vea usted, a mi juicio aquí estamos hablando de dos ilegalidades. Nadie me puede decir que el Congreso Nacional, elegido en la primera instalación, el mismo, va a decirme que esa junta directiva fue electa sin vicios de nulidad, porque sí los tiene. Llámenle ilegalidad, llámenle legitimidad, pónganle la lingüística que quieran darle, la interpretación idiomática que quieran darla. A mi juicio, eso desde el momento, pueden haber tenido 100 diputados a su favor, pero con 28 que hubiera habido para proponer la antítesis de lo que estaban presentando y no se les cede la palabra y fallan en los procedimientos parlamentarios, automáticamente están viciando en nulidad. Y se vio bien claro, a mí nadie me va a negar, pero eso fue demasiado obvio, que desde que se ganó el proceso electoral por el partido que lo ganó, como que se sentaron los de siempre a establecer el mecanismo para ver de qué manera siguen gobernando. Esa es la pretensión, a través de la Junta Directiva espuria electa en ese momento, a mi juicio y mi criterio jurídico, que es el que prevalece actualmente. Con eso quieren ellos, si no dar un golpe a través de barracas, pues entonces están dando un golpe técnico y continuar gobernando. Y personas poco analíticas, con poco sentido común, con poca condición de criterio político a través de su doctrina que pregonan, pero principalmente con qué falta de amor a Honduras, con qué poca visión para lo que le conviene a Honduras. Consecuentemente, ante esa ilegalidad, lamentablemente viene la otra ilegalidad, es decir, la otra junta directiva electa, que también tiene vicios de nulidad. Pero fíjense bien que la norma jurídica que nos da la Constitución de la República tiene la salida. Y le voy a decir dónde está la salida. Artículo 2 de la Constitución de la República, que tiene dos directrices. La una, que pregona, y todo el mundo lo sabe, quién es el poder soberano. ¿Cuál es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es la voluntad manifiesta del pueblo? Por ahí, en adelante, este es el contexto de lo que reza la Constitución. Muchos enfocan su análisis normativo solamente en lo que les conviene. La Constitución no se estudia así. La Constitución es un contexto completo. Y muchos no han visualizado todavía la profundidad que tiene la Constitución de la República en torno a de quien siempre se han burlado y ahora le han abierto las puertas del Congreso Nacional. Ahora el pueblo hondureño está ejerciendo su poder, ahora. Y ojo con eso, porque donde va la voluntad del pueblo, más la Constitución de la República que lo respalda, hacia ahí deberíamos de apuntar. Desde luego que esto tiene una solución más política que jurídica. Me recuerdo el caso de Ricardo Joes, el expresidente, cuando había un vicio de ilegalidad ahí. A mí me invitaron a este mismo canal de televisión y ahí yo dije, esto no tiene una salida jurídica. Jurídicamente el señor no puede ser presidente de la República. Pero si ustedes van a agarrar una solución jurídica a esto, le van a meter fuego al pueblo hondureño, esto tiene una salida política. Desde luego, igual, no le metamos más fuego al pueblo,
Honduras no se lo merece. Esto tiene una salida política. Y si no, las cosas se pueden enturbiar. Dios no lo permita, pero a mi juicio, del lado que está la razón es del lado donde está el pueblo, que es el poder de soberanía, y todo el mundo sabe hacia dónde va, porque nadie va a negar los intereses que tienen tirios y troyanos. Cada quien anda en su movida, como me dijo un viejo profesor que nunca olvido. Así de manera tal que, a mi juicio, si bien es cierto, tiene una salida política, pero no nos alejemos de la Constitución de la República, que sabiamente da las salidas a esos esfuerzos normativos. Gracias, abogado. Ya continuaremos conversando con el abogado Eduardo House desde San Pedro Sula. Don Olvan Francisco Valladares, vicios de nulidad, ambas juntas directivas, ha dicho el abogado. ¿Hay una salida política a esto? ¿Qué se debe de hacer? ¿Un reconocimiento a uno en particular? ¿O qué? En el transcurso de este día que sabemos, hay reuniones al más altísimo nivel. Pero ¿cuál es esa salida política que debería de dársele en este momento a la situación que estamos enfrentando? Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias al abogado House, porque esos criterios así, criterios jurídicos, criterios apegados a la ley, son los que deben orientar siempre al pueblo hondureño. Quien se apega a la ley anda por el camino correcto. Y no hay manera de que otros elementos, otros factores discordantes puedan perturbar precisamente sus objetivos, el alcance de sus objetivos y sus metas. Obviamente, quisiera hacer un recuentito pequeñito de dónde nace precisamente, porque a veces el pueblo lo confundimos nosotros, o se confunde el pueblo con tanta información cruzada, todo el mundo arrogándose el derecho de la verdad, y entonces encontramos precisamente que el pueblo dice: ¿por qué mi voluntad no se respeta? Fíjese usted que las voluntades de los pueblos no necesariamente están escritos con palabras así, sino que vienen en una forma integradas de manera tácita, de manera subliminal, como se dice ahora en materia de publicidad, y así se expresa el pueblo. Es muy interesante que el pueblo se volcó a votar por doña Xiomara. Pueden haber una cantidad de razones, pero por doña Xiomara no fue electa por los votos de Libre. Doña Xiomara fue electa por los votos de hondureños de diferentes tendencias y diferentes orientaciones y diferentes antecedentes políticos. O sea, una juventud que no está arraigada con nadie. Esa juventud se no precisamente por doña Xiomara. Un género femenino que dijo: esta es la oportunidad de las mujeres hondureñas para poder demostrar que tenemos capacidad para poder administrar el país. Es otra tendencia, otro voto que se expresó precisamente en las urnas. Entonces, ¿qué es lo que también debemos entender? A doña Xiomara se le dio un voto abrumador, contundente, indiscutible. Es más, las fuerzas políticas en general se manifiestan a favor de ella y ofrecen su concurso para que ella haga un gobierno exitoso que también va a representar el éxito del país. Pero el soberano no le dio el poder absoluto al Libre en el Congreso de la República. Y eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque frente a una multiplicidad de fuerzas políticas en el seno del Congreso, de la Asamblea Nacional, lo que obliga es al diálogo, obliga al entendimiento. Y mientras ese diálogo, ese consenso no se logre mediante el tilín de nuestro recordado amigo Pineda Ponce, entonces es válido. Yo, para nadie es un secreto que he estado siempre en la oposición, nací en la oposición y creo que voy a morir en la oposición también, pero orgulloso de la contribución que se ha hecho a este país. Y una de los propósitos de la participación de mi partido en las contiendas electorales desde el 80
y en su lucha por retornar la civilidad al país y el gobierno civil de civiles de los años 70. Esa lucha fue precisamente, y la participación fue precisamente obligar en aquel tiempo a las dos fuerzas políticas tradicionales a sentarse a discutir civilizadamente, a encontrar soluciones a favor del país, no de los partidos políticos del país. Y quiero decirle con mucho orgullo que durante 3, 4 décadas logramos concertar y logramos ser fiel de la balanza, y una gran cantidad de cosas ocurrieron precisamente porque introdujimos la sensatez en las discusiones. Y quiero decirles con mucha tristeza que aquel espíritu de cooperación, aquel espíritu de entendimiento que podíamos encontrar en las direcciones, en las conducciones, en los liderazgos de las fuerzas políticas de los primeros años de esta nueva era que nace en el 80, la voluntad de negociar y de la voluntad de encontrar soluciones no se encuentra fácilmente en este momento. Mire, el último esfuerzo que la sociedad civil hizo en relación con el gran diálogo nacional que se propició hace unos 4 o 5 años. ¿Quiénes fueron los que lo bombardearon desde el principio? Lo mataron chiquito. Las mismas fuerzas políticas que se esconden precisamente en eso. Y lo mataron antes de nacer al gran diálogo nacional. Y ese diálogo produjo una cantidad de lineamientos y de recomendaciones que si los hubiéramos seguido no estuviéramos en este rollo en este momento. Entonces es importante ver el transcurso de los tiempos, los años, cómo se van desenvolviendo los acontecimientos. Y termino con esto para recordarles de dónde nace estos visos de nulidad que bien apunta el abogado House. Mire, yo todavía era diputado y de repente Jorrito Zelaya también en ese momento. Pero se inventaron el truco de hacer estas propuestas mediante moción, precisamente para ponerle un bozal a la oposición en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque el procedimiento parlamentario dice que cuando hay una moción en el tapete, en discusión, no se puede introducir una nueva moción. Eso dicen los reglamentos, el manual de Roberts, que es el que guía las discusiones parlamentarias en todo el mundo y en todas las organizaciones. Nos dice precisamente eso, usted no puede someter una moción. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le da ya con un propósito la palabra a una persona que va a presentar la planilla, y esa es otra cosa, que en los reglamentos hay una cantidad de propuestas que se deben votar puesto por puesto, pero también se inventaron precisamente para ayudar al mecanismo de imposición política, que el proponente proponía toda una planilla, y así se ha hecho con la Corte Suprema, así se ha hecho con el Tribunal Superior de Cuentas, con la Fiscalía, ya se proponen los 2 o 3 personas, y entonces queda amarrada la Asamblea, se le coarta su derecho de proponer. Mire, hay el derecho de la libre expresión, el derecho de representatividad que tienen los diputados, que es el mandato del pueblo soberano, se le coarta, se le pone un bozal precisamente a esa población para que no exprese otra cosa. Entonces, cuando vienen, le dan la palabra a una persona, somete una planilla y lo hace vía moción, y no solo eso, le determina a la Asamblea cómo debe votar, porque le dice, pido a la presidencia que se someta levantando la mano. Entonces, que la Secretaría, el único camino que tiene es decidir suficientemente discutido, se aprueba, queda aprobado. Pero en una sola frase, sin respirar, ahí se acabaron todas las propuestas. Ahí es donde empieza la ilegalidad, porque se violentan derechos políticos y derechos constitucionales. Entonces, esto es para que el pueblo hondureño entienda cuando personas dicen es que hay visos de nulidad.
y la gente se queda en el aire porque dice, pero ¿dónde están los visos de nulidad? Ahí están, precisamente en manosear el procedimiento parlamentario para impedir el derecho de otras propuestas. Perfecto, gracias. Perdón. Y eso viene, Jorito, abogado House, desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que mi partido, el Partido de Innovación y Unidad, ¿sabe qué hacíamos? Como sabíamos que no iba a haber manera de poder proponer a nadie, nosotros elaborábamos una lista de talentos jurídicos, de los mejores abogados, o por lo menos escogíamos entre los mejores abogados y elaborábamos una lista para la prensa, para que el pueblo hondureño a través de la prensa se dieran cuenta que sí existían hombres y mujeres togados, abogados honorables, capaces, que podían ejercer los puestos de la Corte Suprema de Justicia. Eso hacíamos porque éramos impotentes, no teníamos la capacidad de hacer nuestras propias presentaciones. Y como ya lo sabíamos, el único tribunal, la única directiva a quien podíamos acudir era la directiva del pueblo hondureño a través de los medios de comunicación. Ese es un antecedente para que tengamos claro cuál es el camino tortuoso que nos ha traído hasta este punto, en este momento, y que hoy se convierte en una gran crisis. Bien, gracias, don Olvan Francisco Valladares. Nos van a permitir, por favor, una pausa breve en radio, en televisión y en las redes sociales. Y volveremos preguntándole al abogado Eduardo House, ¿ante quién debe tomar juramento la nueva presidente electo, que toma posesión de su cargo a partir de mañana? E internacionalmente, ¿cómo afecta el nuevo gobierno que comenzará doña Xiomara Castro de Zelaya? Quédense con nosotros, una breve pausa, son las 7 de la mañana con 35 minutos, regresamos con nuestros distinguidos invitados en un momento. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y maxidespensa. Precio bajo siempre. Rexona Clinical presenta la nueva generación de antitranspirantes ahora en barra sólida. Vamos a ponerlo a prueba contra un antitranspirante común. Su exclusiva tecnología brinda máxima protección contra el sudor y el mal olor. 3 veces más protección. La eficacia de Rexona Clinical también disponible en aerosol. Rexona no, nunca, jamás, en ninguna ocasión te abandona. ¿En qué piensas cuando ves playa, mar, bikini, acción? Refréscate con Guardianes de la Bahía. Estreno, sábado 5 de febrero, 2 de la tarde por BTV. Somos todos. Este miércoles, en El Sultán. Tú perdiste un hijo. Y yo perdí un hermano. El dolor, yo lo sentí tanto como tú. ¿Es por eso que insiste con ir a Maniza, Su Alteza? Dijeron que Su Alteza ha pedido préstamos y quiere recibir ayuda de la Sultana Hurrem. Asigna a la provincia de Maniza. A Su Alteza. El Sultán, lunes a viernes, 2 de la tarde, solo por BTV. Somos todos.
Volvemos al diálogo en este momento con nuestros invitados, don Olvan Francisco Valladares y Eduardo House. Abogado, si Dios quiera que se arregle hoy este asunto y que tanto la Junta Directiva que encabeza el ingeniero Luis Redondo como la del abogado Jorge Calix puedan entenderse antes de la toma de posesión mañana, pero sigamos en este escenario, ¿ante quién debe de jurar juramento como nueva presidente del país, doña Xiomara Castro de Zelaya? Esa respuesta no requiere más que 10 segundos, mi querido Jorgito, pero regáleme un par de minutos para darle un contexto de lo que estableció el don Olvan en su intervención anterior. Me llama la atención la palabra truco. Es que hasta un juego de niños en los Estados Unidos me recuerda eso de truco, ¿va? Entonces, le voy a decir una cosa porque me interesa. Política, poligriega, la ciudad. En aquel momento los griegos no sabían lo que era la idea de un Estado, sino la poligriega. De ahí surge la ciencia política, y de ahí, de Sócrates, y de ahí sale política. Todo eso deberían de estudiarlo los que quieren ser diputados. De allí hay que ver a Aristóteles, a Sócrates, pero principalmente Sócrates. Porque en esa época, ¿sabe cuál era? La triquiñuela, el truco. Los jóvenes se desformaban por la escuela sofista, los formaban para ser ladrones, para asaltar el poder, para su propio beneficio. Hay una antítesis de moralidad después que pregona pues una racionalidad distinta para que la política se convierta en el ente ordenador y la organización del pueblo. Eso no lo entienden en Honduras. ¿Qué está haciendo la Universidad, Jorgito? Ahí le dejo un tema de discusión. Vea, ese ministro de Gobernación, dígame, salió de la universidad, y salió de la universidad donde yo trabajo hace 30 años. ¿A qué fue ese hombre ahí? Son esos los preceptos que le inculcaron en la universidad. Y era qué bonita es la teoría académica que pregona la universidad, pero se implementa. Ahí tiene usted el desastre que tiene Honduras con políticos de esa naturaleza. Habría que cuestionar qué está haciendo la universidad al respecto. Perdonen que me meta en esto y ojalá que no me deschamben, pero es que es la realidad de Honduras. Otra cosa, le decía yo a don Olvan que esos trucos que vienen desde esa época griega, hay un partido aquí que no necesito decir su nombre, que le dieron una magnificencia a partir de Maquiavelo. Pero como siempre miran lo malo, a Maquiavelo lo miran por el lado incorrecto. Maquiavelo era un hombre científico con una política extraordinaria. Como les decía yo a alguien, es que son maquiavélicos, ojalá fueran maquiavélicos, porque si fueran maquiavélicos conocerían la ciencia política con profundidad. El problema es el empirismo político. Y le decía yo a don Olvan, el Sanedrín de los israelitas, puros ancianos. Búsqueme un cipote joven de esos que anda queriendo tener amantes y carros blindados y helicópteros pretendiendo tener el gobierno para eso, para la escuela sofista. No, hombre, yo le hacía la broma a don Olvan que él y yo deberíamos de ser diputados al Congreso porque ya pasamos todas esas calenturas y ya no pensamos en amantes, en helicópteros, en carros blindados ni nada de eso. Pensamos en Honduras, con amor a paz a Honduras, y hacia ahí debería de correr una corriente de pensamiento en todos los partidos políticos. Lamentablemente no está haciendo. Le están deformando la cabeza a política a la juventud, a las nuevas generaciones. Le decía a don Olvan que yo lo recuerdo a él, recuerdo a don Julín Méndez. Fíjese que yo siendo liberal, de familia liberal, de tradición familiar, yo apoyé al Pino en mesas electorales, porque me parecía que era el fiel de la balanza, y era importante, y eso ocurrió en el estado de Honduras y dio buenos resultados. Porque me acuerdo un Julín Méndez con una postura, un campesino con una formación extraordinaria. ¿O quién no se va a acordar de Mendoza? ¿O quién no se va a acordar del doctor Aguilar? Esa generación de hombres que nos dejaron una escuela. Qué pena que como la humanidad se degenera, Honduras ha venido en un proceso de degeneración político al extremo que ahora dan ganas de vomitar lo que hacen estos jóvenes, deseosos de tantas cosas indebidas para Honduras. Ahora, la respuesta básica de quién debería de juramentar, mire que creo que Samuelito fue que me entrevistó en este mismo medio de televisión y lo dije bien claro. Para evitar suspicacia,
y que doña Xiomara no entre en un acto de legalidad, vámonos a los 2 puntos. ¿Cuál es el punto jurídico que corresponde para este evento ante la Constitución tan sabia? Nos dice que debería de ser una juez o un juez, sea de letras o sea de paz. Imagínese que tan amplio es que puede un mismo juez de paz hacerlo. ¿Ve? Consecuentemente, si usted me lo pregunta, yo lo dije en este mismo medio de prensa, que debería de ser ante un juez, porque eso evita muchas suspicacias de orden político y vamos por el entorno jurídico. Pero si se va por la postura política, obvio, y aquí le doy la respuesta al tema central tuyo, quien va a juramentar a doña Xiomara es Luis Redondo, porque ese es el Congreso, esa es la Junta Directiva que el pueblo tiene al lado. Entonces, consecuentemente, aquí tiene 2 posturas. Una de orden político, don Luis Redondo. Pero que a mí me preguntaran como abogado, yo le digo, señora Presidente, con el respeto que se merece, que sea un juez que la juramente y evita todo tipo de banalidades y no le da el alimento a los enemigos de Honduras, que ya sin haber ganado un proceso electoral se siguen queriendo burlar del pueblo, y burlarse en esas maneras a estas alturas ya no corresponde. De manera tal que, por favor, señora Presidenta, Dios la ilumine y que sea un juez que la haga. Perfecto, gracias abogado. Y mire, es un tema que lo he abordado aquí y voy a aprovechar así rapidito porque quiero escucharlo más a ustedes. Eso de los carros blindados, eso de las amantes, todas esas cuestiones irregulares que ocurren en los diputados que cuando vienen, especialmente del interior del país, siempre se los he dicho a paisanos, allá del departamento de Lloro de Lanchito, miren, lleven a sus esposas a Tegucigalpa. Eviten caer en esas tentaciones que como seres humanos, porque perfecto solo Dios, caemos como seres humanos, pero eviten eso. Pero es otro tema, me encantó que el abogado lo manejó en este instante, porque son cosas que uno las ha visto en el pasado reciente y hace décadas atrás, como apuntaba don Olvan, porque hemos tenido la oportunidad de ser diputados suplentes incorporados, compañero con muchísimo cariño y respeto en ese caso de don Olvan, y ahora como diputados propietarios, y hemos visto la ruptura de muchísimos matrimonios, porque si vienen acá y el diputado Ranger, como le llaman, ya se las tira como está en la capital y de gran cosa, y empieza a andar para arriba y para abajo, a solo beber, a andar en francachelas, y bueno, y perdiendo lo más valioso que es la familia, porque uno puede alcanzar cualquier posición que puede alcanzar, pero si pierde su familia, amigo, para mí, por lo menos lo perdió todo. Y prefiero no alcanzar una posición en cualquier área que sea, pero mantenerme ahí firme con Senia, con mi esposa, 35 años, con mis hijos, con los nietos, y estoy seguro que lo mismo ocurre con nuestros invitados. Pero le pregunto a don Olvan Francisco Valladares en este momento, ¿quién puede acercar a ambas juntas directivas la llegada de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris? ¿Podría jugar un papel fundamental en llegar a un acuerdo en esto que estamos pasando con lo del Congreso Nacional, don Olvan? Gracias, Jorgito, y permítame hacer una referencia que las opiniones como las del abogado House deben enriquecerse para que no pasen desapercibidas, son muy importantes. Y yo quiero decirle que usted y yo, Jorge, cuando fuimos al Congreso la primera vez éramos mozalbetes, éramos muy jóvenes, bastante jóvenes, hace mucho tiempo de esto. Por eso es que yo aprendí en el Congreso, Jorge, que la carrera legislativa debe ser una carrera, como bien lo dice el abogado House. En los parlamentos de Europa, en los parlamentos de América del Sur, de los Estados Unidos, no hay improvisaciones. Los recién llegados al Congreso son personas que ya traen un bagaje muy importante. Han ocupado posiciones en sus estados de relevancia, han sido gobernadores, han sido senadores de sus estados. Algo traen, o sea que no van a improvisar precisamente lo que es la administración legislativa y a cometer los grandes errores garrafales que se suscitan en nuestros países. Por ahí hay una onda que la verdad es que hemos en el pasado debilitado las instituciones, y es creer que los viejos ya solo sirven para adornar paredes con sus fotografías. No es cierto. El cúmulo de experiencias, de conocimientos, cuando son experiencias saludables, sanas,
honestas, transparentes, son valiosas para un país. Fíjese usted que yo averigüé, aquí tenemos una figura que se llama el huancasco, y siempre hemos dicho, bueno, huancasco es un baile, es un encuentro religioso, histórico, tradicional, etcétera, etcétera. Pero después me puse a hacer unas averiguaciones, y en los Estados Unidos, en las tribus norteamericanas, también habían caucus, que quiere decir también la junta de los ancianos para gobernar las tribus, porque las tribus indígenas de la América completa, la administración del gobierno lo llevaban los ancianos, los jóvenes eran para ir a guerrear, para ir a cazar, para ir a pescar los que eran costeros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es generar un grupo de hombres y mujeres que vayan adquiriendo experiencia, que no vayan a manosear las leyes. Y sin embargo, la nueva onda es que hay que cambiar diputados como cambiarse calcetines todos los días. No, no es cierto eso. Perdemos precisamente el valor de la experiencia. Yo creo que, ahora bien, y le voy a decir por qué. Mire, las palabras últimas de Morazán en su testamento, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo, y delegó a la juventud, que es la que ha de recuperar a la República. Yo creo que Morazán todavía, después de tantos años, todavía se estará revolviendo en su tumba y no puede descansar en paz, porque las nuevas generaciones han probado estar desviadas, salir desviadas. Este último ejercicio, los últimos 8 años particularmente, nos demuestran que vino una nueva generación de jóvenes en los partidos políticos tradicionales, reemplazaron a la vieja guardia y salieron peores que los de la vieja guardia. Hay muchachos jóvenes todavía que andan en sus 40 y 50 años, que de repente salieron de la vida limitada a la opulencia sin razón de ser. Ahí es donde se deberían aplicar las leyes estrictamente del lavado de dinero. ¿De dónde salió? Pero mire cómo los procesos de impunidad y de blindaje en las reformas que se hicieron, se dice que ya no se puede investigar a alguien por el recurso aparentemente mal habido si no se demuestra que la causal de ese capital es de origen ilícito. Y esa es una de las cosas que hay que revertir, porque entonces dejamos libre el portón abierto para que la corrupción campee en nuestro país. Yo, volviendo a la pregunta, discúlpeme que estos temas... No, está bien, don Norman, está bien. Mire, la solución de este problema es fácil. Es cuestión de voluntad política. Ese es un ingrediente en la sopa que ha faltado desde hace mucho tiempo. Voluntad política. Aquí se perdió el concepto de voluntad política desde hace mucho tiempo. No hay voluntad para nada. No hay voluntad para subsanar los problemas de salud, de educación, de vialidad, de seguridad pública. No hay voluntad política. Y hemos venido abriendo la pulpería a las 6 de la mañana, cerrándola a las 6 de la tarde, sin que haya ninguna aspiración a que esa pulpería se convierta algún día en centrito comercial, en mall, y que crezca y crezca y crezca. No, el Estado aquí importa, es la vegetar, es la orden del día. Entonces, mire cómo está la cosa. Si usted lo ve, siempre hay que buscarle, aunque aquí se está alegando de que el camino es político, la decisión sí es político. Pero el hecho de que sea político no quiere decir que vamos a pisotear las leyes y los procedimientos establecidos en las leyes y en la Constitución de la República. No se puede pisotear porque es asunto político. Entonces, la Constitución, en cuanto a la juramentación, mire, la juramentación es un acto protocolario. Incluso si no se juramenta,
del punto de vista práctico, no pasa nada. Si la señora llegara el día siguiente de los actos a su oficina y empezara a administrar, no iba a pasar nada. Pero es un acto simbólico, está en la Constitución de la República, se establece como un acto donde los personajes se comprometen con la patria. Entonces hay que hacerlo. Y la Constitución dice, no se constituye o no comparece el presidente del Congreso, lo sustituye el presidente de la Corte Suprema. Que para mí, en vez de recurrir de manera directa y no saltarnos la tranca, debería ser el idóneo. ¿Por qué? Porque se supone que el de la Corte Suprema de Justicia no es un político, es un abogado, es un profesional que imparte justicia. Entonces la visión en un estado ideal es que esa persona no tenga inclinaciones y pueda precisamente prestar el juramento de ley. Esa es una para salir de ese acto protocolario. El otro es, ¿qué hacemos para definir quién tiene la razón? Mire, aquí la cosa es matemática. ¿Por qué nos enchivolamos? Si sabemos que la Constitución dice que para ser presidente o para ser directivo del Congreso se necesita una votación interna de los diputados propietarios, porque así lo dice no taxativamente la Constitución, pero se entiende que son los propietarios. Y acuden, hay dos caminos, hablaba de los caminos. Mire, un camino honroso sería que ambas partes renunciaran y que en la renuncia se buscara un tercero en discordia que tuviera las cualidades del líder verdadero, un hombre tolerante, un hombre que aún con esa característica fuera también objeto de un respeto profundo de todas las partes en el Congreso y que pudiera dirigir precisamente la nave legislativa en todo el periodo que falta. Esa sería una manera de hacerla, es una manera un poquito más larga, requiere más cabildeos, etcétera, etcétera. Pero hay una que se apega a la Constitución, se apega a los procedimientos parlamentarios y es que vayan al repechaje, para ponerlo en una palabra coloquial que todo el mundo entiende porque es ligada con el fútbol, el repechaje. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos personas que no ceden en sus posiciones, aunque uno de ellos sí ya demostró que está dispuesto a someterse al veredicto de la mayoría. Entonces, vamos a una nueva elección en un lugar neutral si quieren, debería ser en el seno del Congreso, pero si eso les causa roncha, busquen un lugar simbólico, pero con las facilidades para que exista transparencia. Votan nuevamente y el que tenga 65 votos propietarios es el ganador en el Congreso de la República sin discusión alguna. Ese es el más fácil. Ese le pueden convocar hoy para las 6 de la tarde y hacer este procedimiento, pero sin agregados comerciales ni agregados militares. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Una asamblea donde no existan activistas, donde no estén esos invitados de honor que usted los ve recorrer los pasillos en el seno en el pleno y los ve haciendo nada y no son diputados, pero como tienen figuración, de alguna manera hacen su ingreso a la sala donde deben estar los diputados. Ni siquiera los suplentes deberían estar en esta nueva votación para evitar suspicacias. Se hace una votación transparente, clara, confiable, en que la gente quede satisfecho. De esa manera nadie podrá alegar ni que hubo fraude, ni que hubo imposición, ni que se están utilizando los votos de los partidos que se han plegado, nada de eso, sino que este es un ejercicio claro que nos puede sacar de este problema en el transcurso de las próximas horas y no seguir haciendo el ridículo frente a los invitados que tenemos, como dije anteriormente, tocándonos las puertas, porque los invitamos a un acto solemne que debería ser el parteaguas en la historia
del desarrollo de este país. Perfecto, gracias, don Olban. Regresaremos con el abogado Eduardo House ya en la parte final, por supuesto, del diálogo, que desafortunadamente es hasta las 8 en punto de la mañana, y digo desafortunadamente porque estamos escuchando realmente opiniones calificadas y profesionales sobre lo que está viviendo nuestro país en este momento. Vamos a la pausa y volvemos ya en la parte final del diálogo este 26 de enero del 2022. Terminaron las celebraciones y hay tanto por comprar para la alacena. ¡Ayuda, mamalucha! ¡Tranquila! Porque tú lo pediste, continúa tu sueldo campeón con más productos. De 15, 25, 35 y 45 lempiras cada uno. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Todos me preguntan cómo pagué todas mis deudas. Y hasta mi hijo Gabriel me pregunta cómo logré decorar mi casa. Y la respuesta es: saqué mi Rappi fácil, saqué mi Rappi fácil, saqué mi Rappi fácil. Con una tasa desde el 9.75%, puedes hacer muchas cosas. La respuesta es Rappi fácil. Saca tu préstamo Rappi Fácil del Rap ya. Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Por el canal oficial BTV Somos Todo. En el próximo episodio de La Familia. Todo se mezcló, pero no tuve ya nada que ver, te lo juro. Hija, ¿qué más querías hacer? Por eso se enfadó. Tú eres el problema de todo. ¿Qué hacías en el auto de ese hombre? ¿A dónde vas, hija? Voy con Neijir. No irás a ningún lado. No me hagas enfadar. ¡Ja! Hasta luego. ¿Qué crees? Ah. ¿Sospechas que yo pueda ser el papá de ese niño? Nada habría sucedido si no hubieras ido corriendo a ver a tu hermana. Anda, querida, se terminó. Ya veremos si desde ahora puedes continuar, sin las comodidades a las que estás acostumbrada. La Familia. Lunes a viernes, 4 de la tarde, solo por BTV. Somos Todos. Las 8 de la mañana con un minuto, manera de cierre. Abogado, por favor, en San Pedro Sula, escritor, catedrático universitario, Eduardo House. ¿Cuál es el mensaje a la autoridad máxima del país, la presidenta electa, los diputados, las fuerzas políticas más importantes? En 2 minutos, por favor, si nos resume, y agradeciendo desde luego el que nos haya acompañado de verdad esta mañana, abogado. Sí, con gusto, solamente que voy a aprovechar al máximo de 2 minutos. Tesis y antitesis, de ahí no va a sacar una síntesis correcta. Usted no puede estarle proponiendo una tercería que ya la maneje en el naipe quien tiene todo este desastre. Eso implicaría lo mismo. No puede ser que diputados pseudo-revolucionarios estén sentados del lado incorrecto haciendo lo incorrecto para Honduras. Eso no se vale, eso es burlarse del pueblo. Y hay un diputado de esos que, por respeto, que fue mi alumno en la universidad y le conozco de muchas cuestiones acá, tenía en sus mensajes cuando quería ser diputado en su primera campaña: con una frase no se engaña a un pueblo, ni con disfrazarse de poeta. Qué bien, y ahora engaña al pueblo y se disfraza a saber de qué. Eso no corresponde, eso no se vale. Esa es una vieja canción de mocedades. Pues entonces, señores, aquí no vamos a estar en esta cuestión. Yo me voy más por la Constitución de la República. La sede del Parlamento o del Congreso es Tegucigalpa y establece los mecanismos y las reglas de Robert, como usted bien lo dice, don Olvan. Ahí le establecen en esa Constitución
cuáles son los mecanismos para resolver este problema. De manera tal que vayámonos más por la legalidad, en este caso por la norma constitucional, pero tratemos de tener un entendimiento político en aras de Honduras. Y mi consejo final como abogado, ya lo dije, yo preferiría que fuera un juez de letras o tan sencillo como lo hace la Constitución para evitar. Yo no creo que la señora presidenta electa quiera ser juramentada por el presidente actual de la Corte, cuando todos sabemos que es el contexto mismo de lo que está ocurriendo. Consecuentemente, tiene que ser un juez a mi criterio. Y que Dios bendiga esta parte, que ilumine esas mentes y que quite. Yo no entiendo cómo John Kennedy, siendo tan muchacho, logró tantas cosas en tan poco tiempo, solo que le dio muchos problemas de los que hablamos a doña Jackie, pero con mucha madurez esa primera dama noble supo manejarlo. Abogado, muchas gracias. Ha sido un enorme placer conversar con usted esta mañana y lo haremos en los próximos días también. Primero Dios que nos dé esta oportunidad. Gracias, abogado. Un abrazo fuerte en San Pedro Sula, el abogado Eduardo House, escritor, catedrático universitario. Cerramos con don Olvan Francisco Valladares, también 2 minutos, por favor. Don Olvan, en este panorama, al final... Gracias Jorge, y muchas gracias al abogado House. Uno toda la vida aprende algo y esta ha sido una mañana muy fructífera porque hemos escuchado sus posiciones. Mire, toda la razón la tiene el abogado en el sentido de que si la Constitución establece que un juez de letras es el que está facultado para tomar la promesa de ley, y lastimosamente, porque aquí es donde yo me fijo en la institucionalidad. El presidente de la Corte Suprema no es santo de mi devoción, que lamentablemente ha cometido como presidente una cantidad de errores entuertos y de fallas y de inconstitucionalidades en el transcurso de todos sus años de ejercicio en la Corte Suprema. Se le ha calificado a esta Corte Suprema como una de las peores Cortes Supremas que hemos tenido en el transcurso de todos los últimos años. Pero bueno, si eso satisface al pueblo hondureño, que se haga. Estoy de acuerdo, la sede del Parlamento hondureño, de la Asamblea Nacional, del Congreso de la República, es el edificio que está en el centro de Tegucigalpa, al lado de donde era antes el Paraninfo de la universidad. Ahí debería ser. El problema es que tendríamos entonces que crear un clima favorable para que ninguno de los diputados tuviera temor de asistir a ese sitio, o tuviera aprehensiones para asistir a ese sitio, ninguno de los dos bandos, y que ellos se van a comportar también dentro del hemiciclo con la decencia, la prudencia y el respeto que una institución como el Congreso de la República exige. El decoro que exige. El decoro suficiente, porque si van a ir a agarrarse a patadas, si van a lanzarse improperios y van a aparecer como una cantina, esas peores cantinas de barrio donde la gente se embrutece, entonces sigamos como estamos y que Dios nos proteja, porque es la debacle ya este sería el punto final como república y como país que está tratando de salir adelante en este concierto de naciones. Lo importante, abogado y Jorge, es la voluntad que exista para poder resolver el problema. Eso es lo importante. Si no hay voluntad, le va a pasar como el gran diálogo nacional que un grupo de ciudadanos impulsamos, que recibió el respaldo de Naciones Unidas, que logró conjuntar el criterio de todas las facciones políticas, y sin embargo 2 o 3 personajes funestos de los últimos tiempos se encargaron de enterrarlo vivo el diálogo nacional. Nunca se entendió, se burlaron de él, lo menospreciaron, lo vilipendiaron, y entonces el diálogo quedó en eso, en una cantidad de propuestas que si las hubiéramos cumplido no estuviéramos en este lío en este momento. Pero no se hizo.
Gracias, don Norman. Mi abrazo para todos, agradecimiento a todos los televidentes que nos permiten entrar a sus hogares, y a usted, Jorgito, mis mejores deseos porque su nuevo paso por el Congreso esté colmado de éxitos y que deje huella en la roca, como he dicho yo siempre, para que las generaciones futuras también nos recuerden como un excelente diputado. Gracias, don Norman. Un abrazo fuerte y siempre nuestro respeto y nuestro cariño. Gracias, don Norman Francisco Valladares. Gracias también al abogado Eduardo House, escritor, abogado y catedrático universitario. Nuestros ilustrísimos invitados, con estas grandes opiniones, nos han invitado a un diálogo de altura para superar esta crisis a quienes son protagonistas directos del problema. Ayer el Congreso, que encabeza el abogado Jorge Calix, sesionó vía Zoom y recibió los informes anuales de los poderes ejecutivo y judicial. Pero el Congreso, que encabeza el ingeniero Luis Redondo, se jactó de tener toda la legalidad al grado de recibir el resguardo de las Fuerzas Armadas y algunos representantes de la cooperación internacional y estar propiamente en el hemiciclo. Desde este espacio estamos haciendo también la siguiente pregunta a los actores en la actividad política. ¿En verdad realmente quieren generar conflicto en el país? ¿Tanto les cuesta ponerse de mutuo acuerdo por el bien de la nación? Les exhortamos a no perder su horizonte. Esta lucha no es de ustedes. Esta lucha es del pueblo hondureño. Piensen en el bien de la nación. Piensen, como decía don Olvan, cuando años atrás andábamos con alegría, andábamos con tranquilidad y no con la incertidumbre en que nos han metido nuevamente después del golpe de Estado del 2009, que todos lo recordamos y que no quisiéramos que se volviera a repetir. Pero por favor, para la tranquilidad del pueblo hondureño, para que no haya más sobresaltos y para que estemos tranquilos y sosegados la población hondureña, lleguen a un entendimiento, lleguen a un acuerdo, dialoguen, son seres humanos y son del mismo partido, si son de Libre, estas dos juntas directivas, comiencen por favor. Y señor expresidente Manuel Zelaya Rosales, presidente electa, utilicen la capacidad, el talento que tienen, el respaldo popular que tienen en este momento para poder sentarse también, y no necesariamente que tenga que venir la vicepresidenta de los Estados Unidos o cualquier otro actor internacional a resolver un asunto que deberíamos de resolverlos los hondureños mediante el diálogo. Todos, estoy seguro, queremos lo mejor para el país, todos queremos que hayan oportunidades de trabajo, todos quisiéramos tener una Honduras desarrollada, una Honduras diferente en la cual hemos estado en el fango en los últimos años, y eso sí hay que admitirlo y aceptarlo por los malos gobiernos que hemos tenido en los últimos años en el país. Pero debemos de cambiar y todos ponernos de acuerdo para luchar por una Honduras completamente distinta. Una vez más, gracias a don Olvan Francisco Valladares y también a don Eduardo House, que nos han acompañado en el diálogo de esta mañana. Alejandra Rivera, Efer Valladares, con las disculpas del caso, por supuesto, a nuestros compañeros. Son las 8:12, nos hemos pasado, pero les agradecemos infinitamente a usted que nos ha visto y escuchado. Mañana no tenemos programa porque hay una transmisión de la toma de posesión de la nueva presidenta desde las 6 de la mañana a las 2 de la tarde. Todo el equipo, por supuesto, de BTV involucrado, Efer, la licenciada Inma Calderón al frente de la misma y bueno, todo el equipo. Y yo creo que es muy importante el que confiemos que mañana, primero Dios, en el transcurso de este día, se pueda resolver este asunto para que la gente disfrute plenamente, los que quieran ir al estadio, los que quieran estar en la calle o quienes quieran ver la televisión, de la toma de posesión por primera vez, una mujer dirigiendo los destinos de nuestro país, doña Xiomara Castro de Zelaya. A todos y a todas, muchísimas gracias, muy buenos días, que Dios les bendiga y nos encontramos
bueno, hoy por la noche, mañana también en el noticiero de 7 a 8 de la noche y el viernes aquí en Hola Honduras desde las 6 en punto de la mañana junto a Alejandra y Ale. Muchas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.